El McLaren F1 es un automóvil superdeportivo coupé, de 2 puertas diédricas triplaza, desarrollado y producido por el fabricante británico McLaren Automotive, perteneciente al McLaren Group, junto al equipo McLaren de Fórmula 1. Nacido, literalmente para matar el aburrimiento, fue originado debido a una broma hacia el Ferrari F40. Sin embargo, una vez terminado el producto, resultó ser todo lo contrario a una broma, causa miedo y una gran satisfacción. En su momento fue el auto de producción más rápido del mundo. Se dice que Gordon Murray hizo un boceto para matar tiempo mientras esperaba abordar un avión, ahí nació el F1. Además de Murray, Ron Dennis y Peter Stevens fueron claves en el desarrollo de este auto. Para finales de los años 1980, comenzó su desarrollo. Quería mantenerse un peso bajo y un motor potente para sacar lo mejor de esa relación. En un principio, se recurrió a Honda para que proveyera los motores, pero no aceptaron. Se hizo lo mismo con Isuzu, pero no fueron capaces de desarrollar el motor tal y como McLaren buscaba. Al final, el motor llegó de la mano de BMW, que había sido creado en un inicio para su Serie 8. No era cualquier Serie 8, sino fabricado por M Sport para el nunca lanzado M8, que resultó muy caro de desarrollar. Uno de los aspectos más llamativos es la disposición de los 3 asientos, uno de ellos en posición central para el conductor y 2 a sus costados para los acompañantes. Esta disposición ofrece una mejor posición de manejo al conductor, además de asemejarse a un monoplaza de Fórmula 1. En sí, no era el auto más lujoso, simplemente se enfocaba en ser rápido por su gran motor. El interior era bastante simple, aunque en general presentaba algunas tecnologías que tardarían varios años en verse en otros autos, como por ejemplo, un transmisor de datos que mandaba información a la central de McLaren, con cifras clave del auto que permitían conocer si sufriría alguna avería, o si algún componente estaba más desgastado de lo usual, con lo cual la marca podía comunicarse con el dueño y darle un servicio al auto previniendo daños severos a cualquier componente. El nombre F1 salió como una broma, tal y como Murray lo cuenta, al hacer alusión al Ferrari F40, que estaría 39 escalones más abajo que su McLaren, por eso F1. Su primera aparición en público fue durante el Gran Premio de Mónaco de 1992. Los GTR participaron en diversos certámenes, como el Mundial de Resistencia, el Campeonato FIA GT y en el Campeonato de Turismos de Japón. En todos tuvieron buenas participaciones y varias victorias. Era poder puro, pues no contaba con asistencia de manejo alguna, por lo que hacía falta mucho valor y pericia para domar toda su potencia. En 1992 se fabricó la primera unidad de la versión de calle. La primera entrega del modelo final a su primer dueño se hizo en 1994, la fabricación duró hasta 1998, año que salió de fábrica la última unidad. En total se ensamblaron 106 unidades, de las cuales 6 eran prototipos, 5 de la versión de calle y un LM. De las 100 unidades vendidas y entregadas a los clientes, 64 eran de la versión de calle, 5 LM para conmemorar la victoria de Le Mans en 1995, 3 GT y 28 GTR de carreras que fueron construidos para clientes privados que compitieron en las series de FIA GT y Le Mans. El F1 ganó las 24 horas de Le Mans de 1995, por ello se creó la edición especial McLaren F1 LM, que conservaba los cambios aerodinámicos necesarios para competir. El McLaren F1 LM es una versión del McLaren F1 GTR, cuyas modificaciones le permitían ser homologado para circular por la calle. Solamente se construyeron 6 unidades, de las cuales se vendieron 5 y otra pintada en naranja, color con el que corría Bruce McLaren, permanece en la fábrica. A esta unidad se le calcula un valor de 3 millones de euros. Esta versión pesa 1062 kilogramos, que es de 60 a 75 kilogramos más ligera que la normal al prescindir de aislamiento acústico y radio. Sus frenos no son de carbono, sino ventilados convencionales sin asistencia. El motor produce 680 caballos a 7800 RPM. Acelera de 0 a 97 km por hora en 2,9 segundos y de 0 a 161 km por hora en 6,7 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 362 km por hora, debido al enorme alerón trasero.
De los tres F1 GT, solamente uno está en el museo de la marca, ya que fueron modelos muy extraños con una carrocería considerablemente más larga, mientras que los otros dos se vendieron. El precio del F1 cuando era nuevo, era de $970.000. Su consumo de combustible promedio es de 15,5 litros cada 100 kilómetros. Mientras que la revisión de mantenimiento cada 10.000 kilómetros costaba en 2014 unos $38.270. El F1 tiene un motor de gasolina BMW V12 a 60 grados, de 6.064 centímetros cúbicos naturalmente aspirado, con una distribución de doble árbol de levas a la cabeza, con 4 válvulas por cilindro accionadas por cadena y taqués hidráulicos, además de un sistema continuo de distribución de válvulas variable, alimentado por inyección multipunto de combustible Bosch Motronic. Este motor está ubicado en una posición central trasera y orientado longitudinalmente, entregando una potencia máxima de 627 caballos a 7.400 RPM. Su chasis es un monocasco de fibra de carbono y en su construcción también se utilizan numerosos componentes, como titanio, magnesio y Kevlar, para ofrecer una carrocería ligera y con gran resistencia a las fuerzas de gravedad que se generaban en su andar y, por si no fuera poco, parte del motor y cofre se cubrían con un baño de oro de 24 quilates y no solamente por capricho, ya que se trata de un material que disipa mejor el calor generado. El motor produce mucho calor, por lo que el aire acondicionado viene de serie. Se refrigera mediante una toma de aire superior y dos laterales en las puertas del coche que favorecen la respiración del motor. Pesa 1.140 kilogramos, acelera de 0 a 97 km por hora en 3,2 segundos y de 0 a 161 km por hora en 6,3 segundos. El motor está acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades transversal con embrague de triples discos AP. El McLaren F1 es relativamente pequeño comparado con otros superdeportivos. No cuenta con ninguna ayuda en la conducción, como control de tracción, ABS, frenos asistidos ni dirección asistida. Usaba frenos carbono cerámicos, además de un alerón que se desplegaba al frenar, para reducir su velocidad. El F1 se entregaba a sus clientes con una caja de herramientas de titanio completa para uso de los mecánicos de McLaren, en caso de que tuvieran que desplazarse a reparar el coche del cliente, y un juego de maletas a la medida para sus maleteros. También incluía un radio estéreo ligero Kenwood y un reloj Tag Heuer solamente para propietarios. En su lanzamiento, el McLaren F1 era el automóvil de producción más rápido del mundo. Su velocidad máxima era de 372 km por hora en el primer auto producido, por el limitador con corte de inyección a las 7500 RPM. Posteriormente, el tope llegó a los 386,4 km por hora, con lo cual eclipsó al Jaguar XJ220, que hasta entonces ostentaba una marca de 349,4 km por hora, logrando así un nuevo récord. Después de esto, McLaren le quitó el limitador al prototipo y alcanzó los 391 km por hora al ser conducido por Andy Wallace. En octubre de 2004, el F1 fue sobrepasado por el Koenigsegg CCR con 395 km por hora, y más tarde por otros vehículos como el Bugatti Veyron 16.4 con sus 407 km por hora. No obstante, el McLaren F1 sigue siendo el automóvil de fabricación en serie con motor atmosférico más rápido del mundo.